De la palabra el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Morena planea el día de hoy concretar la militarización en nuestro país. Militarización que en el PRI le decimos contundentemente no apoyaremos. Nosotros nos pronunciamos por un mando civil en las tareas de seguridad pública. Nos pronunciamos por la profesionalización y la dignificación y la fortaleza de las policías locales y estatales, que por cierto no han sido consideradas dentro de esta reforma. Respaldamos absolutamente, y que se escuche claro y contundente, respaldamos absolutamente a las Fuerzas Armadas, que son héroes, que dan la vida por nuestro país. Pero les pregunto a las senadoras y a los senadores de Morena, ¿qué ocurrirá con los más de 15,000 integrantes de la Policía Federal que se encuentran adscritos a la Guardia Nacional? Policías que pasan en su gran mayoría de ser héroes a estar desempleados. Esta situación ya había sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual refirió que el traslado del personal de la Policía Federal a la Guardia Nacional fue asegurar la continuidad de sus derechos y prestaciones, por lo que esta reforma es violatoria a los derechos humanos de los policías que se encuentran actualmente adscritos a la Guardia Nacional. A este pleno, senadoras y senadores, compañeros, se les olvidan cuántos policías murieron en el cumplimiento de su deber, cuántas familias de estos policías pasaron noches interminables en velas, preocupados por la integridad de los policías mientras ellos defendían a los mexicanos. Hoy nadie verá por la integridad de sus familias. Aparte de todas estas vejaciones que se han recibido por parte de muchas y muchos legisladores, pierden de vista que los integrantes de la entonces Policía Federal son civiles como todos nosotros, padres o madres de familia, que al cesarlos nada les garantiza de verdad que tendrán una fuente de trabajo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque la realidad es que a muchos de ellos se les obligará a renunciar y que ellos no tienen, ¿acaso, les pregunto, derechos humanos? Hablan de justicia y de seguridad. Valoremos a las policías federales. Ellos cuentan con la capacitación, con las certificaciones y la formación policial que merece el Estado mexicano, quienes además creyeron en este proyecto denominado Guardia Nacional. Insisto, en el PRI respaldamos contundentemente y damos todo nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas y a los militares que realizan labores heroicas en beneficio de la población, atienden desastres naturales, enfrentan con valentía a quienes atentan contra la tranquilidad y la paz de los mexicanos. Sabemos justamente la preparación que tienen y es de formación castrense, incluso capacitados para defender a nuestra nación, como muchas veces en nuestra historia nos han demostrado saber hacerlo. El punto primordial que deberíamos estar discutiendo esta noche es la desmilitarización, reducir la influencia militar en asuntos de seguridad pública y que se ocupen en su tarea, que es mantener la soberanía nacional en caso de conflictos internacionales. Considerando que las misiones generales de las Fuerzas Armadas nacionales son adiestradas e instruidas para la guerra, resulta incompatible con las que se desarrolla en la Guardia Nacional, cuya actividad fundamental es la seguridad pública, situación que se contrapone con lo que prevé la reforma. Insisto, es militarizar al país, porque si se va a excluir a la policía civil, si solamente participarán militares, si esa Guardia Nacional formará parte de la Defensa Nacional y además será un militar
quien esté al frente, eso es militarizar la seguridad pública en nuestro país. Senadoras y senadores, trágicamente este sexenio se ha convertido en el más violento de la historia de México. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fuente oficial del gobierno federal, emitió cifras en las que destaca que del 1 de diciembre del 2018 hasta agosto del 2024 se han registrado aproximadamente 201,772 muertes violentas. Su estrategia de abrazos y no balazos ha resultado fallida. Intentar hacer más de lo mismo es condenar a México a más violencia y a más inseguridad. Delitos como la extorsión también se han incrementado con base en los datos del propio secretariado. En el periodo que va del 2018 al 2023, el delito de extorsión se disparó con una tasa media de crecimiento anual del 26%, pues mientras en el año 2018 se registraron términos absolutos de más de 5,500 delitos en materia de extorsión, solo en el 2023 se registraron casi 9,000 delitos. Como se puede observar, la extorsión se ha convertido en los últimos años en un problema cada vez más grave, ya que permite a los delincuentes recaudar fondos y mantener sometidas a poblaciones enteras a lo largo y ancho del país. En 6 años no han tenido la capacidad de presentar una estrategia exitosa de combate a la violencia en nuestro país, lo cual ha originado la más grave crisis de seguridad, muy compleja, que no han encontrado en este gobierno señales de una eficaz resolución a este problema. Y quiero aprovechar aquí para determinar con claridad lo que ocurrió en el 2022. En el 2022, en el grupo parlamentario del PRI votamos por una prórroga para que se dispusiera de las Fuerzas Armadas permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria y complementaria a las funciones de seguridad pública que realizaría la Guardia Nacional con mando civil. Y hoy nos encontramos discutiendo su permanencia, lo que demuestra que no existe una visión respecto a la seguridad pública que requiere el Estado mexicano. La organización más grande en defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, ha expresado que esta reforma significaría la culminación del proceso de militarización de la seguridad pública y un grave retroceso en materia de derechos humanos. No podemos ignorar las alertas de fuentes internacionales que realiza a esta reforma constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Trueba Arciniega y otros versus México, determinó que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana debe estar primordialmente reservada a cuerpos policiales civiles. No obstante, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria o excepcional, pues su presencia e intervención en actividades de seguridad pública puede impactar un riesgo para los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, ambos de la ONU, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros, han coincidido en señalar que la participación de Fuerzas Armadas en labores de la Policía Judicial o Ministerial puede resultar contrario a determinados principios del Estado de Derecho, tales como la separación de poderes, la independencia, la autonomía de tribunales judiciales y a la subordinación de autoridades civiles. Es decir, militarizar el país forzosamente se tiene que entender como desmantelar la democracia. Senadoras y senadores, es por todo lo anterior que desde el grupo parlamentario del PRI nos manifestamos en contra de la militarización del país, ya que nuestro posicionamiento es por instituciones de seguridad pública de naturaleza civil y el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como la mejora de las condiciones laborales de los cuerpos policiales que ganan entre 5,000 y 10,000 pesos. Eso es lo que le destinan al sueldo
de los policías municipales y estatales. Compañeras y compañeros de Morena, construyamos un plan de seguridad pública que verdaderamente pueda resolver esta grave crisis que está afectando a millones de mexicanas y de mexicanos. Es insensible a estas alturas de la vida de nuestro país pensar en concentrar más poder y pensar en militarizar al país cuando lo que requiere México es solucionar los problemas de la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra.